enterado de los logros que ha tenido el Ministerio Público ya en una forma ya propiamente de la institución, y creo que es una herramienta valiosísima y que cuenta, por supuesto, con todos los estándares y con todas las garantías que la ley exige para el efecto. Yo hacía el énfasis en este uso legal de las escuchas telefónicas porque Guatemala es un país con un pasado reciente de violencia política que fue ejercida desde el propio Estado, y después de la firma de la paz, aunque existía el compromiso de desarticular estructuras que se dedicaban a atacar a los propios ciudadanos o a que estuvieron involucradas en desapariciones extrajudiciales y otros hechos violentos, ciertamente muchas estructuras se quedaron infiltradas dentro del aparato estatal y empezaron a servir luego a todo tipo de actividades criminales y aseguraron además su propia impunidad. Y precisamente para desarticularlas llegó la CICIG. Cuando los guatemaltecos oímos hablar de escuchas telefónicas, inmediatamente nos vienen a la mente las experiencias de control durante el conflicto armado, e incluso muchos oímos hablar de escuchas telefónicas que se continúan haciendo de parte de ciertos aparatos, digamos, clandestinos que siguen operando en el país. ¿Cómo se pueden blindar este tipo de métodos especiales de manera que no vuelva a ocurrir su uso indebido por el Estado, que más bien está obligado a proteger a los ciudadanos? Y yo quisiera tal vez que Michael Ruiz nos ayudara a desarrollar un poco más esto. ¿Cómo se aborda este asunto desde la perspectiva de la justicia de transición? El blindaje de estos métodos que deben servir para la democracia y no para reprimir a los ciudadanos. Ciertamente, en el marco de la justicia transicional se adoptan mecanismos especiales y extraordinarios para enfrentar el legado del pasado. Se trata de generar una serie de procesos sociales que recuperen el sentido de la palabra justicia y que recuperan el sentido del vínculo de sus ciudadanos, de los ciudadanos con el aparato estatal. Es una forma de generar nuevamente confianza cívica. En donde estas relaciones por los abusos de autoridad del pasado están destruidas, como es el caso que se plantea en la sociedad guatemalteca, en la sociedad salvadoreña, en la sociedad colombiana, en la sociedad peruana, el restablecer el funcionamiento del aparato de justicia es quizá una de las prioridades principales, con el fin de que el ciudadano pueda tramitar conflictos graves, conflictos que puedan generar y degenerar en violencia a través del aparato estatal, mostrando su efectividad y eficacia. Creo que es importante destacar que la palabra transicional no es sinónimo de algo extraordinario en el sentido de devaluar estándares de derechos humanos o límites al ejercicio del poder por parte del Estado. Al contrario, se trata de romper lógicas de normalización que han sido interiorizadas por las personas que claramente no responden a una imagen regular de ejercicio estatal. Se trata justamente de volver a reclamar el funcionamiento del aparato estatal en el marco de la ley. Se trata, en efecto, de restablecer el Estado de Derecho y restablecer la confianza en las instituciones oficiales. Dicho esto, una medida especial, una iniciativa especial de persecución judicial para perseguir a los perpetradores no puede ser sinónimo de una cruzada de venganza sin debido proceso. Por el contrario, tiene que ser una iniciativa que ilustre que es posible perseguir y sancionar en el marco de la ley. Se trata de mostrar que los aparatos criminales no están por encima de la ley y que con la utilización de las herramientas que ofrece el derecho es posible establecer responsabilidades a lo largo de la cadena de perpetración de estos crímenes. Creo que es bien importante comprender esto, al igual que escucho en el contexto guatemalteco hablar de medidas especiales como las de interceptaciones telefónicas, pues lo cierto es que no son especiales en el resto del mundo. Digamos, hacer interceptación telefónica en el marco de un proceso penal no es algo raro para los países de América Latina o dicho más ampliamente para los países del mundo. El problema es cuando hay abusos y cuando es tal la desconfianza que se sospecha que se va a abusar de esos mecanismos.
Por eso, al introducir una figura, y entiendo que normativamente se introdujo en el 2006 en el contexto guatemalteco, creo que es importante hacer estos saltos en el camino y evaluar. ¿La figura ha servido para qué? ¿Qué abusos se han generado a partir de la utilización de la figura? No para anular la figura, sino para introducir aquellos elementos de control interno y externo que permitan el abuso de autoridad y el exceso de las interceptaciones telefónicas. Trabajo particularmente en un contexto, el colombiano, en donde la interceptación ilegal de comunicaciones de toda naturaleza y no solo las de las telecomunicaciones son en efecto el pan de cada día. Es decir, una interceptación no se le niega a nadie y si se niega es más fácil hacerla por vía ilegal. Y creo que justamente ahí es en donde están los problemas. Creo que la interceptación telefónica es un mecanismo útil en la medida en que la criminalidad hoy en día se organiza y hoy no tenemos solo líneas fijas. Ustedes se acuerdan todavía cuando antes solo era una operadora que daba la línea, luego pasamos a que todos teníamos números fijos que lograban identificarnos. Desde que tenemos telefonía celular, desafortunadamente, la interceptación telefónica también tiene un valor relativamente menor. Hoy en día es bastante fácil tener 6 pins, 26 teléfonos robados y es muy difícil rastrearlos. Entonces también matizaría ese hecho. Sin embargo, reitero, en la necesidad del control formal y material a cualquiera de las medidas, creo que esto no puede ser una licencia especial para evitar las consideraciones necesarias al derecho a la privacidad que cada uno de nosotros tenemos, pero eso tampoco puede ser un argumento para decir, bajo ciertos parámetros, en donde bajo control judicial o de acuerdo al régimen, también en algunos casos bajo control del mismo fiscal, se pueda ordenar este tipo de medidas. Nuevamente, creo que eso es lo que puedo aportar en el tema. Reitero, esto no es tan nuevo ni es tan especial en otros regímenes y creo que al igual que en otros regímenes penales, lo importante es que existan suficientes medidas de control a la orden de este tipo de interceptación y que haya un control tanto interno como externo para que en efecto estén produciendo la información que se está buscando de manera restringida y que no sea una licencia para sencillamente echar por la borda aquello que todavía consideramos importante en un régimen constitucional, que es el derecho a la privacidad. Y hablemos de interceptaciones ilegales. Frank, tú con tu experiencia y conocimiento de América Latina, ¿sabes de casos donde se haya hecho persecución penal de quienes hagan o hayan hecho escuchas telefónicas ilegales? Pues sí, hay un caso en el Perú en este momento, unos exagentes de la Armada contratados por, parece, un petrolero extranjero, se metieron en un caso, básicamente en un caso de espionaje estatal, que tocó un ministro, el jefe de la empresa estatal Petroperú, y ahora están procesados y ha sido un caso que se destacó en mi mente porque no hay muchos casos de este índole en América Latina. Y para pensar en otros recursos, otras formas de trabajo, porque estamos aquí hablando de métodos especiales, colaboración, tenemos el marco de la Convención de Palermo que nos daban al inicio de esta actividad. También está otro asunto, recuerdo cuando creo que fue Ana Carmelita que presentó el caso de Amatitlán, y allí ella habló del involucramiento de los Zetas, en este caso particular. Los Zetas, un grupo criminal organizado que no opera únicamente en territorio guatemalteco, de hecho, su origen está en territorio mexicano. Entonces, ¿cómo se trabaja en estos casos, comisionado Dalanese? ¿Cómo se puede facilitar la cooperación entre estados para que sea más eficaz el trabajo en la persecución de los criminales? Bien, en general los
las convenciones que se ocupan de criminalidad